A la expectativa, directorio del CNE presentará resultados sobre la validación del 1% de las firmas. Delincuencia sin control. Al menos 46 cuerpos fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Llamado al bloque, secretario de la OEA, Luis Almagro, asegura que Mercosur debe tomar una decisión sobre la presidencia pro tempore que le toca asumir a Venezuela. En defensa de las leyes, alcalde Jorge Rodríguez asegura que solicitud de anulación del partido MUT busca proteger la voluntad popular. Reacciones. Usuarios rechazan aumento del pasaje de 35 a 45 bolívares y conductores del transporte público consideran que es insuficiente. Rechazo. Paraguay considera que decisión de Venezuela para asumir la presidencia pro tempore de Mercosur es totalmente unilateral. Contra la violencia, premios Teen Choice rindió tributo a las víctimas de violencia en Estados Unidos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así es, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Néstor Brito Lande, quien les habla, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Para hoy está previsto que el directorio del CNE presente los resultados sobre la validación de las firmas del 1% requeridas para solicitar la activación del referéndum revocatorio. Allí se encuentra nuestro compañero Manuel Covela y él nos va a dar todos los detalles desde el organismo comicial más adelante. Así que estamos bien atentos con esta información que se genere. Continuamos con otras noticias. El Papa Francisco informó que hasta ahora no han solicitado formalmente la participación del Vaticano en un posible diálogo en Venezuela. Durante una rueda de prensa que concedió a bordo del avión papal a su retorno de Polonia, el sumo pontífice indicó que no está seguro de si el grupo de la mediación de UNASUR y el gobierno del presidente Nicolás Maduro quieran a un representante de la Santa Sede en las posibles reuniones. Señaló que hace 2 años tuvo un encuentro positivo con el presidente Nicolás Maduro y desde entonces ha habido contactos, pero reiteró que no está seguro de si se solicitará la mediación de la Santa Sede. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas, afirmó que la Mesa de la Unidad Democrática está consciente de que el referendo revocatorio no se va a realizar este año. Nosotros estamos perfectamente claros que no va a haber referendo revocatorio este año. Cuando digo nosotros me refiero a todos los venezolanos, porque los dirigentes de la derecha venezolana saben que es imposible que se realice un referendo revocatorio este año. Ellos lo saben. La única forma de que se pudiera realizar un referendo revocatorio en el año 2016 es que se hubiera activado el artículo 72 en el mes de diciembre de este año 2016. Rodríguez afirmó que pedir la anulación del partido opositor es una forma de proteger la voluntad popular. Por supuesto que en Venezuela hay personas que militan en la oposición porque Venezuela es una democracia, sin duda alguna. Pero quien irrespeta la voluntad de las personas de oposición es precisamente este partido. No había ninguna necesidad. ¿Y es democrático no había la anulación necesidad, al CNE de la MUT? No había ninguna necesidad de que me pusieran 10.995 muertos a firmar. 2 sería un escándalo. Pusieron decenas de miles. El alcalde de Caracas aseguró que la escasez de alimentos y medicamentos se está atendiendo sin necesidad de declarar una crisis humanitaria. La gran misión de abastecimiento soberano y seguro, en primer lugar, garantiza que lo que llegue al puerto realmente se distribuya en la población que lo necesita. Se están atendiendo las necesidades de medicamentos y la dotación de medicamentos en los hospitales. Venezuela tiene una gran capacidad instalada de producción de medicamentos y eso ha ido aumentando del 25% al 75%. Es decir, todos estos procesos han permitido abordar el problema de medicamentos, el problema de alimentación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó a los países que conforman el Mercosur a tomar una decisión sobre la presidencia pro tempore que debe asumir Venezuela. Agregó que respeta la decisión del gobierno de Uruguay de traspasar el mando. Es obvio que los restantes 3 países miembros originarios del Mercosur no están de acuerdo con que eso sea
tan así y por lo tanto han expresado sus puntos de vista al respecto y han señalado caminos hacia adelante. Entonces, simplemente el Mercosur tendrá que tomar su decisión, una decisión conjunta que involucre a todos los Estados miembros originarios que están sentados en la dinámica de decisiones de la organización. Se refirió además a los problemas que afronta el país y al referéndum revocatorio que impulsa la oposición. Venezuela tiene que sentarse a dialogar, sí, pero para resolver específicamente los problemas que tiene en sus manos. La situación humanitaria, la situación política y la situación de los presos políticos. En Venezuela está el instrumento del revocatorio. Esa situación política que tiene definitivamente amerita devolverle la decisión a la gente y que la gente que tiene el derecho constitucional a decidir sobre su futuro, lo haga a partir de ese mecanismo constitucional. Y para nosotros es muy importante el seguimiento de ese cumplimiento. Almagro rechazó acusaciones de parcialidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que los informes realizados por la OEA están basados en hechos concretos que se viven en el país. Venezuela comunicó al resto de países del Mercosur que asumió la presidencia pro tempore de la organización regional luego de que Uruguay concluyera su periodo. A través de un comunicado emitido el pasado viernes 29 de julio, la ministra Delcy Rodríguez informó a sus homólogos del grupo que Venezuela aceptó la presidencia del bloque con fundamento en el artículo 12 del Tratado de Asunción y en correspondencia con el artículo 5 del protocolo Curo Preto. En el documento se recalca que estos artículos son los únicos instrumentos normativos fundacionales que regulan la procedencia y continuidad de la presidencia pro tempore del Mercosur. Tras la culminación de la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, Paraguay señaló que no reconoce la decisión a su juicio unilateral de Venezuela para asumir el mandato de la organización. El canciller uruguayo Eladio Loizaga confirmó el recibimiento de la notificación de Venezuela e indicó que la presidencia temporal no puede ser trasladada de manera automática. Por otra parte, de acuerdo con una fuente de la presidencia de Argentina, el gobierno de ese país rechazó la proclamación de Venezuela en el mandato, por lo que no reconocerá su cargo en el bloque. El gobierno de Argentina señaló como argumento el hecho de que Venezuela no aprobara una serie de protocolos que son exigidos a los miembros cuando fue incorporado al foro en el año 2012. Bien, y ahora veamos qué nos tiene nuestro compañero Gregorio Rojas en este adelanto deportivo de cara a Río 2016. Adelante. Así es, Endrina, porque la fiesta más grande de Río de Janeiro está próxima a iniciar. Ya hay ambiente de Juegos Olímpicos en la urbe carioca y los preparativos de última hora continúan. En torno a esto, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró que probablemente el ente deba adelantar una parte del dinero que le corresponde al comité organizador para poder cubrir varios de los gastos que todavía debe realizar la ciudad anfitriona antes del inicio de la justa, principalmente en la Villa Olímpica. Ese dinero es parte del aporte que realiza el COI a la ciudad sede para atenuar los gastos de la organización y que normalmente se paga en dos partes, una después de la inauguración y otra después de la clausura. Por cierto, hoy se espera que arriben más venezolanos a Río. Se instalarán en la Villa Olímpica el grupo de la natación con Albert Subirás, Carlos Clavería, Andreina Pinto y Cristian Quintero. Este domingo llegó el equipo venezolano de esgrima y los veleristas Daniel Flores y José Gutiérrez. Más adelante tendremos más información de los Juegos y de las delegaciones que empiezan a llegar a Río. Mientras tanto, seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Gregorio. Bueno, vamos entonces a nuestra primera pausa. Más adelante, Jornada Mundial de la Juventud. Papa Francisco realizó multitudinaria misa en Polonia. Los detalles en minutos. Buen venezolano es sencillo. El buen venezolano siempre toma decisiones que evitan poner en riesgo su seguridad. Ponte de acuerdo con tus vecinos. Crea una señal de alerta para indicar que ocurre una situación extraña en la zona donde habitas. Evita caminar por lugares poco transitados o sitios con baja iluminación. Si no tienes una vía alterna, siempre es mejor esperar compañía. Cuando estés en la calle, evita llamar la atención. No uses objetos llamativos o de alto valor. Nunca sabes quién te puede estar observando.
Una conducta adecuada en el momento determinado puede marcar la diferencia. Ser el buen venezolano cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. Para hoy está previsto que el directorio del CNE presentará los resultados sobre la validación de las firmas del 1% requeridas para solicitar la activación del referendo revocatorio. Manuel Covela se encuentra en el organismo comicial y nos tiene más información. Cuéntanos, Manuel, buenas tardes, adelante. Así es, Néstor, buenas tardes. Tal y como estaba previsto y también según como lo anunció la propia presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a través de un comunicado que emitió el pasado 26 de julio, hoy los rectores del CNE van a estar evaluando el informe de la auditoría de las firmas que fueron validadas por los ciudadanos entre el 20 y el 24 de junio, que corresponde al 1% que exige la normativa de activación de referendos revocatorios, 1% del registro electoral. Este informe ya fue aprobado la semana pasada por la Junta Nacional Electoral, también por la Comisión de Participación Política, y será hoy a partir de las 4 de la tarde, como fue anunciado y convocado a los medios de comunicación, cuando el directorio del CNE, que está compuesto por los 5 rectores de este organismo, se pronuncie en torno a este informe que, de ser aprobado, estará facultando y autorizando a la Mesa de la Unidad Democrática a convocar y solicitar la realización del referendo revocatorio. Una vez cumplido este requisito, se termina de completar la primera fase del proceso revocatorio y estaría ya iniciando la segunda fase, que comienza con la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para continuar con el proceso del referendo revocatorio. Este 20% corresponde a casi 4 millones de manifestaciones de voluntad. También este domingo se pronunció el CNE, emitió otro comunicado, esta vez para referirse al caso de los diputados de Amazonas que fueron reincorporados el pasado jueves a la Asamblea Nacional. El CNE ratificó que estos legisladores fueron suspendidas su proclamación, también la totalización de los resultados que fueron emitidos el pasado 6 de diciembre y que los convirtió en diputados electos. Entonces, el CNE, a través de este comunicado, está acatando la sentencia número 260 que fue emitida por la Sala Electoral el pasado 30 de diciembre, Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual pues dejaba sin efecto la proclamación de los diputados de Amazonas. Sin embargo, el pasado jueves la Asamblea Nacional decidió reincorporarlos. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Por supuesto que estaremos atentos a esta información. Continuamos con más. El Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el cual expresó que se están recolectando las pruebas necesarias para continuar el proceso sobre el caso de los diputados del Estado de Amazonas reincorporados a la Asamblea Nacional. El escrito fue emitido a través de su página web, en el cual indicaron que se están realizando todos los actos procesales correspondientes. En este momento el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas. Durante esta fase se han presentado situaciones que han impedido culminarla por ahora, aun cuando el expediente se evidencia que el Poder Judicial ha desplegado todas las acciones necesarias. Recordando que en sentencia del 11 de enero del presente año, la referida sala declaró el desacato y la inmediata desincorporación de los diputados del organismo legislativo nacional. Pacientes del Hospital Clínico Universitario denuncian un grave retardo para ser intervenidos. Maoli Aldana nos cuenta más. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Pacientes del Hospital Universitario de Caracas salieron nuevamente de los pasillos donde se encuentran a la espera por cirugía para denunciar que tienen más de un año esperando y hasta la fecha no han obtenido respuesta. Aseguran que la tristeza los embarga porque cada día la lista aumenta. Aseguran que son casi 400 los que están en espera por una intervención. Yo voy para 7 meses hospitalizado en cirugía cardiovascular. Los cuales en el mes de febrero hospitalizado en cardiología, me dieron 2 infartos, fui trasladado después al servicio de cirugía cardiovascular, donde ya voy para 4 meses, esperando por la operación, los cuales ya he comprado todos los insumos que me exigieron, algunos ya se me han vencido
y procederé a comprarlo nuevamente porque ya aquí en el hospital no hay. Esta semana nos iban a operar en vista de que no hay insumos, los insumos básicos, los guantes, los tapabocas, los kits quirúrgicos. Nosotros tenemos que comprar, ¿verdad? Todos esos materiales, todas esas cosas para que nos agilicen las operaciones a cada uno de nosotros, pues. Representantes del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas también se sumaron a la protesta que realizaron hoy pacientes del Hospital Clínico Universitario. Ellos denuncian que de 12 quirófanos solo están funcionando 4 y además señalaron que se mantendrán en las calles hasta tanto se le dé una respuesta a los pacientes. Es nuestro aporte hasta ahora. La invitación es a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Claro que sí, Maoli, gracias. La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que durante su gestión se han desmantelado las mafias en las cárceles del país. Por supuesto que no hay planes en las cárceles, porque esa figura yo la desconozco, siempre la he desconocido. Lo que implica el nuevo régimen es que no hay armas, no hay organización de personas con rangos ni privilegios dentro de las personas que se encuentran privadas de libertad. La ministra se refirió al caso de Johnny Bolívar, homicida de nuestra compañera Adriana Urquiola, e indicó que el recluso no goza de privilegios en la cárcel. Yo le digo a la señora, la mamá de Adriana Urquiola, que Dios la tenga en su santa gloria. A esa señora le digo que vaya para allá si quiere ir, cuando ella quiera. Cuando le estén diciendo por allí que el tipo tiene privilegios, que no crean eso. Eso es para dañarla. Está recluido en una situación de máxima seguridad. Ella puede verlo, puede ver en las condiciones en que él se encuentra. Y es imposible que ese señor salga de ahí. Finalmente, la ministra denunció la ilegalidad de las firmas encontradas de privados de libertad para activar el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Nosotros detectamos a más de 1000 firmas con datos de los privados de libertad. Ahora, ningún centro de reclusión de este país fue centro de recolección de firmas. ¿Cómo aparecen esos datos allí? ¿Cómo aparecen? Alimentos Polar denunció apropiación de casi 14.000 kilogramos de alimentos y productos de su sucursal ubicada en San Fernando de Apure por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, del SUNDE y de la Guardia Nacional. Víctor Vicen, gerente territorial del Servicio al Cliente de Alimentos Polar, informó que a las 10:30 de la noche una comisión de funcionarios se apropió de 13.800 kilogramos de alimentos y productos entre margarina, mavesa, pasta y productos de limpieza en barra y en polvo diamante, de los cuales casi 6.000 kilos ya habían sido facturados y se encontraban listos para ser despachados a clientes en el estado Apure. Señaló que el hecho ocurrió durante una inspección que interrumpió la entrada y salida de camiones a la instalación por un lapso de más de 12 horas. Afirma que la empresa está siendo víctima de acoso y atropello sistemático. El Ministerio Público comisionó al fiscal que investigará la incineración del vehículo del diputado de la Asamblea Nacional, Conrado Pérez, hecho ocurrido el día de ayer en Valera, Estado Trujillo. José Luis Molina Gil será el encargado de coordinar las respectivas diligencias de investigación de los funcionarios del CICPC para establecer las responsabilidades penales que correspondan. Según la versión preliminar, 2 hombres a bordo de una motocicleta lanzaron objetos y procedieron a incendiar con una bomba Molotov el automóvil del parlamentario en el estado Trujillo, quien estaba promoviendo la activación del revocatorio en esta entidad. Más de 50 animales han muerto en los últimos 6 meses en el zoológico de Caricuao. Según trabajadores de Imparques, entre los casos se encuentra el de un caballo que desapareció y luego fue hallado descuartizado. Santiago Gutiérrez conversó con Marlene Sifontes, secretaria de la organización SUNEP Imparques, y nos tiene los detalles. Adelante. Según Marlene Sifontes, en el grupo de animales muertos figuran 2 dantas, una muerta el 6 de julio y la otra el 11 de julio. Un cuerpo espín, un báquiro y 8 cochinos vietnamistas. Hay una realidad. ¿Por qué es lo que está pasando en el zoológico Caricuao? Nosotros nos parece bien, mire, que metan inteligencia, se ven que investiguen, pero si hay una investigación seria, lo primero que tienen que hacer es la alimentación de los animales. Decenas de empleados pertenecientes a Imparques han sido llamados a declarar ante la Fiscalía General de la República. Los animales súper delgados, o sea, se ha perdido la atención de los animales en el zoológico, pero es triste. Lo que estamos viviendo en el país se refleja en el parque.
Algunos de los trabajadores del zoológico denunciaron que apenas hay 3 vigilantes por guardias y no tienen armas de fuego, tampoco poncho y mucho menos linterna. Mientras avanza la investigación por parte de las autoridades y la Fiscalía General de la República, el zoológico de Caricuao, ubicado al suroeste de Caracas, sigue siendo visitado por residentes y turistas, sobre todo en esta época de vacaciones escolares. Tanto los especialistas como las personas entrevistadas coinciden en señalar que no hay que cerrar el zoológico, sino por el contrario fortalecerlo con personal técnico, profesional y además con programas de gente que incluso ha sido preparada en el exterior. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos una nueva pausa. En la próxima parte, en Estrenos y Estrellas. Talento venezolano. Proyecto A nos cuenta los detalles de su nuevo video. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. ¿Qué tal, mi gente? Nosotros somos Proyecto A. No te muevas porque ahorita estaremos aquí en Estrenos y Estrellas. Joana Corrales necesita nifedipina de 10 miligramos. Favor contactar a María Viloria por el teléfono 0414-251-8104. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. ...46 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte este fin de semana. Lirio Pérez nos dice que entre las muertes violentas se cuenta un doble homicidio en el sector Los Mecedores. Adelante, Lirio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Un robo en los alrededores de una casa donde se celebraba una fiesta en el sector Los Mecedores de Cotiza. Terminó con el doble asesinato de los amigos Joshua Alejandro Aguilar Castillo, de 27 años de edad, y Jesús Rafael Torres, de 28. Ellos conversaban en la acera cuando llegaron 4 hombres armados con granada y escopeta que los asesinaron a tiros para robarlos y escaparon en moto. No fue tan rápido que... No entiendo, yo hasta el sol de yo no entiendo, porque si ya nos robaron, ¿por qué tienes que quitarle la vida a la gente? Si ya tuviste lo que querías, ya nos quitaste las pertenencias, ¿por qué tienes que matar a la gente? Eso es lo que más me indigna. La esposa de Yair Antonio Araque Materano, encargado de una charcutería en La Vega, acudió a la morgue para pedir justicia. Ella teme que al presunto homicida lo protejan por ser exfuncionario del 6CPC. Justicia, encarecidamente justicia. Mi esposo dejó 3 niños pequeños, 3 infantes. Él se evadió de su cargo, de su posición para hacer esto. Y no es justo porque mi esposo era un hombre trabajador. A Ramón Villalobos, vigilante de la UCB, de 33 años de edad, lo mataron hiriéndolo con un picahielo durante una pelea por compra de licor en los Cujicitos de La Vega. Este es nuestro reporte en materia de sucesos para la emisión meridiana. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. El Ministerio Público comisionó a 2 fiscales para investigar la muerte del consultor jurídico del Viceministerio de Educación Superior, Mariano Tomás Mosquera Ugarte, ocurrida durante la tarde de este domingo en la urbanización La Isabelica de Valencia. De acuerdo con la información preliminar, Mosquera, quien era teniente coronel o coronel del Ejército, llegó al sitio para visitar a unos familiares en el bloque 19 de la urbanización. Al llegar al conjunto residencial acompañado por su esposa, fue sorprendido por un hombre armado, quien, sin mediar palabras, le disparó varias veces. La víctima fue trasladada a una clínica cercana, pero falleció a los pocos minutos. Usuarios rechazan el aumento de pasaje de 35 a 45 bolívares. Consideran que continúan prestando un pésimo servicio. Denuncian que quienes deban usar el transporte público de las rutas interurbanas y suburbanas al menos 4 veces al día gastarían 5.580 bolívares mensuales, con un salario mínimo de 15.050, lo cual significa otro golpe a sus bolsillos. Demasiado para el pueblo ya no aguanta más. No aguanta más porque una pensión te dura 2 días. Entonces todo aumenta, pero ellos tienen que aumentar cuánto vale un caucho, cuánto vale una batería, los repuestos, y no se consiguen. Entonces realmente esto es crisis de país. Un exabrupto en el bolsillo de todos los venezolanos, lo que te puedo decir, más nada, porque el sueldito no nos da. Los conductores, por su parte, consideran que sigue siendo insuficiente el aumento. Este aumento es insuficiente, es poco, yo lo veo poco. ¿Cuánto debería estar el pasaje? Por lo legal, ahorita como debería estar este pasaje en 60 bolívares. En lo que cabe de la situación, razonable, pues.
pero como está toda la situación del edificio hoy en día, todo es caro. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.221, autorizó el aumento del pasaje mínimo en rutas interurbanas y suburbanas en el país, el cual se ha hecho efectivo de forma fraccionada en 3 partes. Hoy entró en vigencia una segunda tarifa. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocarín, se dio inicio al Plan Operativo de Seguridad Vacaciones 2016 para el resguardo a vecinos y visitantes durante el descanso escolar. Desde el terminal de Oriente, Ocarín se informó que mantendrán el operativo y fortalecerán los puntos de seguridad en los sitios donde más acuden las personas en las vacaciones, como centros comerciales y principales avenidas del municipio. A partir de hoy vamos a tener 630 funcionarios en 175 unidades, 60 unidades radiopatrulleras, 90 motorizadas, 18 ciclistas, 2 camiones, una grúa, 3 camionetas y un autobús. Nosotros estimamos que aquí en el Terminal de Oriente o desde el Terminal de Oriente salgan cerca de 85.000 personas desde finales de julio hasta mediados de agosto, finales de agosto. Creemos que, al igual que fue en Carnaval y en Semana Santa, va a haber un 20% por lo menos de disminución con respecto al año anterior debido a la crisis. El Papa Francisco clausuró con una misa multitudinaria la edición número 31 de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza desde el pasado miércoles en la ciudad de Cracovia, Polonia. El pontífice realizó una ceremonia religiosa en la explanada, la que denominó como Campo de la Misericordia, y en la que asistieron más de 1,5 millones de jóvenes. Allí pidió a los asistentes que el Evangelio sea el navegador de sus vidas, así como sea la oración el primer chat de cada una de sus jornadas. Durante el evento anunció que Panamá será el país en el que se realizará la próxima edición del evento en el año 2019. Se conoció que entre los planes del Sumo Pontífice para el próximo año se prevé una visita a Colombia. En Brasil, miles de personas se manifestaron en las calles para expresar su opinión sobre el juicio que se le realiza a la expresidenta suspendida Dilma Rousseff. En 11 estados del país se programaron protestas no solo contra la mandataria, sino también contra el expresidente Lula da Silva, a quien también solicitaban un juicio. Por el contrario, en Sao Paulo y en otros 4 estados se realizaron concentraciones en apoyo a la expresidenta y en rechazo al mandatario interino Michel Temer. En Estados Unidos, al menos 2 personas fallecieron y otras 2 están desaparecidas tras las fuertes lluvias registradas en Ellicott City, en el estado de Maryland. Las inundaciones provocaron el daño de más de 20 edificios y unos 170 carros fueron arrastrados por las aguas. El gobernador de la entidad decretó estado de emergencia. En Francia, miles de fieles católicos y musulmanes asistieron juntos a una misa organizada en la Catedral de Rouen para rendir homenaje a Jacques Hamel, el sacerdote degollado por 2 hombres en nombre de ISIS. Con el gesto, los asistentes buscaban expresar solidaridad y compasión, así como repudiar el islamismo yihadista. En Afganistán, un policía y 3 terroristas fallecieron tras explotar un carro bomba en un hotel de Kabul. Los talibanes previamente tomaron por más de 7 horas el recinto, hecho que dejó un saldo de 4 personas heridas. Se conoció que el lugar albergaba a extranjeros, entre ellos delegados de la ONU. Amigos, hacemos una nueva pausa. A regreso volvemos con más información para ustedes. No se aparten de la pantalla. Paciente oncológico necesita con urgencia leucovorin en ampollas y folinato de calcio de 100 miligramos. Favor comunicarse al 0416-308-2385. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que los 3 diputados electos por el Estado Amazonas se mantendrán en el Parlamento realizando sus actividades e incorporados a las distintas comisiones y a las sesiones permanentes de la Asamblea hasta tanto no se resuelva la situación en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Es como que si un presidente con sus competencias constitucionales, un gobernador o un alcalde fuese suspendido
de su ejercicio sin ser sustituido. Eso solamente puede hacerse mediante una repetición de elecciones y en dado caso que se declare la falta de uno de ellos, debe haber inmediatamente quien supla la falta absoluta. En el caso del Estado Amazonas, la aberración que hizo el Tribunal Supremo de Justicia fue suspender la proclamación de unos diputados que ya tenían inmunidad con una medida cautelar y que para proteger los derechos de una candidata perdedora, vulnerando los derechos de todos los electores de Amazonas, todos sus habitantes y los derechos de los diputados, y dejando sin competencia federal constitucional al Estado Amazonas. Es como que si lo hayan dejado sin gobernador y la imposibilidad de que tuvieran gobierno regional, o dejar al país sin presidente, y quién entonces va a tomar las decisiones del presidente. Amigos, buenas tardes, yo soy Carlis Cuadros y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con los grandes ganadores de los premios Teen Choice Awards 2016. Este domingo se celebraron los premios que reconocen lo mejor del cine, la televisión y el entretenimiento. El primero en subir a recibir su premio fue Chris Evans por el papel en Capitán América. Film que también fue reconocido como mejor película de ficción y fantasía. Mejor película de acción y aventura fue para Deadpool, la más nominada de la noche. Y Justin Timberlake recibió la mención honorífica Premio Década por su trayectoria. Ariana Grande, Selena Gómez, One Direction y Justin Bieber también fueron premiados por la audiencia. En mitad de la ceremonia, Jessica Alba encabezó un sentido homenaje a las víctimas de los trágicos hechos suscitados en Estados Unidos durante los últimos meses. Cerramos con talento venezolano y la agrupación Proyecto A, quienes nos contaron todo sobre su nuevo video y los preparativos para su gira por Japón. ¿Qué tal, mi gente bella? Te saluda Sócrates Carieto, Ozzy Rincón y Víctor Velosa. Nosotros somos Proyecto A. Bueno, y estamos por aquí por Estrella y Estrella para decirle todo lo que está aconteciendo con Proyecto A, con las giras que hemos hecho últimamente en Perú, Colombia y ahora que nos toca ir a Japón. Bueno, y de verdad que nos sentimos orgullosos de que la gente haya recibido de buena manera nuestro nuevo videoclip que lo lanzamos hace una semana titulado Tu Respiración. Esperamos que les guste, que lo disfruten porque se hizo con mucho cariño para todos ustedes y el mundo también. En tan solo día vamos a estar saliendo desde Venezuela directamente hacia Japón a representar a Venezuela, los únicos salseros venezolanos que vamos a estar en un festival muy importante para finalizar una gira de 12 conciertos. Bueno, es importantísimo destacar que a través de las redes sociales se van a estar enterando de todo lo que está sucediendo con Proyecto A en el Japón, @Salsa Proyecto A, tanto en Twitter como en Instagram, Proyecto A Oficial en el Facebook, nuestro canal de YouTube, Salsa Proyecto A, para que vean el nuevo videoclip que es Tu Respiración, y por supuesto nuestra página www.salsaproyectoa.com. Destruye todo mi ser, no encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo y siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Carielis Cuadros, que tengan buen apetito y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar. Gracias, Carielis. Amigos, vamos a la pausa. A regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional en representación de La Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden formular sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya ven. El señor Santo Murillo necesita con urgencia 20 donantes de sangre. Favor dirigirse al Hospital Pérez Carreño aquí en Caracas o comunicarse al 0416-421-8696. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Recuerden que ustedes también pueden participar con la etiqueta Entrevista BB para formular a las preguntas a nuestro invitado de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de La Unidad, Juan Miguel Mateus, también miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Andrina, por la invitación.
Es un placer tener una conversación sobre todo con criterios jurídicos y políticos de lo que está sucediendo en la actualidad. La sentencia número 260 del Tribunal Supremo de Justicia emanada de la Sala Electoral ha generado muchísima controversia en relación a los diputados de Amazonas, pero más aún ha causado polémica la juramentación, la incorporación de estos diputados a la Asamblea Nacional el pasado jueves. Ante todo este escenario, ha habido una ratificación por parte del Consejo Nacional Electoral de las características de que esto no se puede adjudicar aún a estos diputados, y quisiera saber cuál es la posición, sobre todo cuando estamos en un compás regresivo a lo que va a suceder en horas de la tarde por parte del CNE, que va a hacer un pronunciamiento que tiene que ver con el referéndum revocatorio. En este cóctel, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo que a usted le llama más la atención? Yo creo, Andrina, que tenemos que comenzar por el principio, el que es el problema. Y el problema es Nicolás Maduro. Sería un error, y así lo sabe el pueblo de Venezuela, pensar que el TCJ está actuando por su cuenta, que el Consejo Nacional Electoral está actuando por su cuenta, porque todos sabemos que el dueño, amo y señor del Tribunal Supremo de Justicia, para colocarlo en contra del pueblo de Venezuela, y del Consejo Nacional Electoral para colocarlo en contra del pueblo de Venezuela, es Nicolás Maduro. Respecto de los diputados de Amazonas, creo que hay que decirlo muy claro. Se equivoca Pedro Carreño si él piensa que diciendo que vienen los ganchos a esos diputados del pueblo, nosotros vamos a cejar en nuestras luchas desde la Asamblea Nacional, porque el mayor custodio de los diputados de Amazonas y de todos los diputados de Venezuela es el propio pueblo que nos dio el mandato de cambio el 6 de diciembre. A Pedro Carreño basta decirle que tenemos inmunidad parlamentaria y a Nicolás Maduro basta decirle lo fundamental. El pueblo lo va a revocar, y eso me lleva a hablar del anuncio del día de hoy. Tibisay Lucena tiene una semana en mora respecto de la fecha de la recaudación, la captación del 20% de las huellas del electorado. Exacto. Recordemos lo que va a suceder el día de hoy. Ya el rector Luis Emilio Rendón había anunciado que el informe se había presentado ante el directorio. Hoy hay directorio y básicamente lo que hoy se pudiera definir es si la MUD está calificada o no para la activación del proceso del referéndum revocatorio. Ha habido sentencias muy firmes. Por ejemplo, Jorge Rodríguez decía que se podía invalidar a la MUD en virtud de un conjunto de irregularidades que señalan en la recolección de ese 1% de las firmas, como por ejemplo firmas de personas difuntas. También la ministra Iris Varela ayer lo decía aquí al descubierto, que aparecían personas privadas de la libertad firmando y que no estaban según en algunas listas. ¿Hubo irregularidades? ¿Considera usted que la MUD puede ser inhabilitada? Hoy convoca el MINSI, el Ministerio de Comunicación e Información. En vez de hacerlo, Tibisay Lucena, una muestra de que no hay separación de poderes, convocan y el país no está esperando que se le diga que la MUD está legitimada para el 1%, porque el país ya obtuvo la planilla, ya obtuvo el 1% de las firmas y validamos el 1% de las firmas y tenemos un acta en el cual eso consta. Eso no es lo que está esperando el país hoy a las 4 de la tarde de Tibisay Lucena. Lo que espera el país es la fecha de esos 3 días en los cuales nosotros tenemos derecho a poner la huella para activar de manera definitiva y convocar de manera definitiva el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Y quiero decirlo con mucha claridad. Hoy Tibisay Lucena es la carcelera de un pueblo. Es la carcelera que le hace las veces a un secuestrador que tiene al pueblo de Venezuela en las peores penurias. Tibisay Lucena tiene que explicarle a esa madre que vive en Miguel Peña y que no encuentra cómo darle de comer a sus hijos en el estado Carabobo, en Valencia, pues ¿por qué ella no abre el compás del referéndum revocatorio? Ella tiene que explicarle, Andrina, a esa abuela que vive en la Isabelica, también en Valencia, y que no encuentra el antihipertensivo, cómo es que ella se dedica, en vez de ser rectora del CNE, a ser protectora de Nicolás Maduro. Y Tibisay Lucena tiene que explicarle a la viuda de San José, del norte de Valencia, que le han asesinado a su esposo, el AMPA, vilmente, porque ella no quiere que venga el referéndum revocatorio y que salgamos de este secuestro en el cual nos tiene Nicolás Maduro, de esta pesadilla. Diputado, yo le quiero hacer una consulta, pero más que en su condición de diputado, sino como abogado. Desde el punto de vista jurídico, algunas irregularidades en ese proceso de recolección del 1% de las firmas que ustedes aseguraron habían constatado y habían verificado.
¿anularía todo el proceso de validación del referéndum revocatorio? Y ahora la otra pregunta es, ¿los tiempos cuadran para que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año? El referéndum revocatorio es este año y los lapsos dan, Endrina. Toda la parafernalia que se ha montado en torno a Tibisay Lucena y a Jorge Rodríguez, a quien yo recomiendo que no lo escuchemos por nuestra salud mental, por nuestro deseo de cambio, tiene que ver con un fenómeno claro. Nicolás Maduro es un presidente débil, débil, débil. Si Nicolás Maduro fuese un presidente fuerte, con el apoyo popular, no tendría miedo a contarse y no tendría miedo de que el poder real, que es el pueblo de Venezuela, decida cuál va a ser su futuro. Tenga mucha tranquilidad. Usted, abuelita, que quiere revocar a Maduro, usted, trabajador, que quiere que le alcance el dinero, tenga mucha tranquilidad porque los lapsos dan. Son 15 días que corren desde el 26 para que Tibisay diga dónde van las 41.000 máquinas, 3 días para poner la huella, 15 días para contar el 20% de las voluntades, 3 días para convocar el referéndum y hasta 90 días para realizar el referéndum este año. Escúchese con atención. No le preste ninguna atención a Jorge Rodríguez. Sepa, entienda, usted que quiere cambio, que en el peor de los casos el referéndum revocatorio es en 120 días y 30 días después vamos a elegir un presidente que deje en el pasado a Nicolás Maduro, que ha sido el presidente del hambre, el presidente de la falta de medicinas y el presidente de la violencia. En virtud de todo ese escenario que usted describe, que implicaría la activación del referéndum revocatorio, ¿cuál sería la estrategia política que tiene la oposición venezolana si el CNE, por ejemplo, dice que el referéndum revocatorio no es viable? ¿Cuál es la estrategia que tienen definida? Maduro se equivoca si piensa que va a contener al pueblo de Venezuela en sus deseos de cambio. Nosotros en Primero Justicia hemos dicho que el principal héroe de este proceso revocatorio es el mismo pueblo de Venezuela y vaya todo nuestro reconocimiento desde Primero Justicia porque es un pueblo bravo que quiere dejar el hambre en el pasado. Pero esa pregunta es muy importante porque hemos superado todos los escollos, hemos superado todos los obstáculos. No querían legitimar a la MUD como partido promotor, lo logramos. No querían darnos la planilla, se encadenaron nuestros diputados, lo logramos. Recogimos 2.600.000 firmas en 2 días cuando teníamos 30 días. Hemos ido logrando todos los obstáculos y hoy estamos solo a un paso que es el 20%. Aquí nadie le ha regalado nada al pueblo. Nosotros vamos a seguir en la calle con la protesta constitucional porque la calle es la que hace que Tibisay Lucena se mueva, es la que hace que Nicolás Maduro se mueva y aquí no hay miedo. Como me decían en Puerto Cabello el día de ayer en un recorrido, nosotros tenemos más hambre que miedo. Hay más miseria que miedo y por eso nos vamos a jugar el pellejo en la calle al amparo de la Constitución para que el referéndum sea este año y revoquemos el hambre y revoquemos a Maduro. Diputado, surgió también una declaración que convirtió en tendencia al gobernador Tarek El Aissami al afirmar que la MUD no quiere ni referéndum ni diálogo. ¿Existe algún cerco para el diálogo por parte de la oposición venezolana? A las pruebas me remito, Endrina. El líder espiritual del mundo, el Papa, su santidad, el Papa Francisco, ha dicho que él no estaba al corriente de ninguna invitación del gobierno para ser intermediaria en el diálogo. La Santa Sede no ha recibido ninguna invitación. En Primero Justicia hemos dicho que el diálogo siempre es algo bueno, que el diálogo es la palabra de la razón, la palabra libre, que tan necesaria es para que haya también libertad en los pueblos, pero nosotros hemos dicho también que no vamos a empeñar, no vamos a sacrificar, no vamos a comprometer en un diálogo de garabato, en un diálogo de mentira, la posibilidad del referéndum revocatorio, porque el referéndum revocatorio es el instrumento para que se acabe el hambre y se acabe la miseria en este país. Por algo usted señalaba en uno de sus artículos la necesidad de dignificación del discurso. Vamos a revisar las preguntas que está haciendo la audiencia. Vamos a ver qué se pregunta Jesús Argeivis. Él pregunta, ¿cuál sería el plan de la MUD si el CNE hoy declina la activación del referéndum revocatorio? Ya lo respondió. ¿Qué ha pasado? También pregunta Jesús Argeivis, con la aprobación de los estatiques para los pensionados. Lo que ha ocurrido es que a Nicolás Maduro solo le importan él y los privilegios de su camarilla. Nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos en primera discusión, en segunda discusión, ese bono de cestatique para nuestros abuelitos que lo han dado todo, porque nosotros en la Asamblea Nacional vinimos a resolver la crisis, pero el gobierno no se atrevió a declarar inconstitucional la ley, Endrina, sino que dijo que no era viable fiscalmente.
y nos dijo, digan de dónde va a salir el dinero para nuestros abuelitos. Y le dijimos, nuestros abuelitos merecen su bono y ese bono va a salir y lo propusimos, de los barriles de petróleo que le dejamos de vender a Petrocaribe y lo vendemos en el mercado libre al precio libre, o del 4% de los dólares de PDVSA. Respuesta del gobierno, no nos importan nuestros abuelitos. Por eso nosotros vamos a revocar a Maduro. También hay otra pregunta. Jaramillo 74 pregunta, ¿cuántas sentencias más va a anular el TCJ y qué está haciendo la Asamblea Nacional para evitar las anulaciones? Bueno, la Asamblea Nacional declaró la nulidad del acto de designación de esos magistrados, pero el fenómeno es el mismo. Creo que no tenemos que distraernos, no tenemos que cambiar oro por espejitos y entender el fenómeno que comentábamos tras cámara, de que el emperador, el rey, está desnudo. Nicolás Maduro es hoy un presidente débil. Cada sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es una muestra de la debilidad de Maduro y de la fortaleza del pueblo de Carabobo, de la fortaleza del pueblo de Venezuela. Cuando nosotros revoquemos a Maduro este año, el TCJ se va a enderezar y el Consejo Nacional se va a enderezar. Ya para finalizar, para mañana, como todos los martes y jueves, está prevista la sesión en la Asamblea Nacional. Se ha dicho que la incorporación de los diputados de Amazonas convertiría a la Asamblea Nacional en ilegal. ¿Cuál pudiera ser la lectura de todas las sesiones, lo que se apruebe? ¿Estarían en el marco de la ley? En el marco de la ley y de la Constitución y de la legitimidad del pueblo de Venezuela. Porque no existe la posibilidad, Andrina, de declarar la nulidad de un acto de la Asamblea, incluso de declarar la nulidad de una sesión. Lo que no existe teóricamente ni en la práctica es la posibilidad de clausurar a una institución como está haciendo Ortega en Nicaragua. Eso no existe. Lo que existe es un pueblo que va a revocar a Maduro. Muchísimas gracias a Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional, representante de la Unidad. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por su audiencia, como siempre. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Feliz tarde también para ti, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.